Paz a vosotras, mis hermanas, me da mucho gusto poder saludarles. Confío plenamente en que la provisión y la bendición de nuestro Padre Celestial es con ustedes, es en su vida, es en su familia, en sus hogares. El día de hoy estaremos reflexionando sobre el agua viva, buscando el agua viva y su importancia en nuestra vida. Les pido que antes de que abramos la escritura, inclinemos nuestro rostro y le pidamos a nuestro Dios que nos dé de su bendición para estos minutos que habremos de estudiar. Padre eterno, Padre santísimo, te damos gracias, Señor, porque tú nos das la bendición de poder acercarnos a ti. Muchísimas gracias, Padre Santo, porque confiamos en tu infinita misericordia y en tu infinita bondad, que nos habrás de abrir el entendimiento, el corazón, Señor, los oídos, para que tu palabra fluya en nosotros, Señor, para que tu palabra permee en nuestro corazón, en nuestro ser por completo y podamos ser, para honra y gloria tuya, Señor, mejores cada día. Gracias por estos minutos que nos prestas, Señor. Bendice a cada una de mis hermanas en donde quiera que se encuentren. Protégeles, Señor, acompáñales. En el nombre de nuestro único y suficiente Salvador, que es sobre todo nombre, te suplicamos todas estas cosas. En el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios en el Salmo 42, versículos 1 y 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y nuestra alma debe sentirse así todos los días que nuestro Padre Celestial nos preste de vida. Y bueno, en estos momentos estaremos estudiando sobre esa agua viva que solo puede venir de nuestro Padre Eterno. Quisiera antes atraer su atención a la importancia del agua física, del agua material, del agua que nuestro cuerpo físico necesita. Y como todas sabemos, el cuerpo humano está constituido en mayor de la mitad de sus elementos por agua. Como vemos en la fotografía, de acuerdo a los momentos de la vida, el agua en nuestro cuerpo pues ocupa un nivel muy importante. Tenemos ahí en la imagen como un pequeñito, ¿sí? Antes de nacer está formado 100% por agua, después pasamos a un 80% cuando somos niños, a un 70% cuando somos adultos y decrece un poco en la senectud. Dicen, algunos piensan que es entre el 50 y el 60% lo que el 60% de agua lo que constituye nuestro cuerpo. Y todos nuestros órganos, mis hermanas, necesitan agua, están constituidos en su mayoría por agua, ¿sí? Y esto nos debe hacer reflexionar en la importancia que tiene, el que nosotros ingiramos la suficiente cantidad de agua. ¿Por qué? Porque nuestros órganos así lo solicitan, así lo requieren. Y como podemos ver en todas nuestras funciones fisiológicas, en todas nuestras funciones orgánicas, necesitamos la presencia del agua de manera imprescindible. ¿Para qué sirve el agua en nuestro cuerpo? Es innumerable la cantidad de beneficios, ¿sí?, que obtiene nuestro cuerpo con el agua. Pero la piel, por ejemplo, la elasticidad, la humectación, los órganos, para que podamos adquirir, asimilar la mayor cantidad de nutrientes de los alimentos, necesitamos tomar agua. Y el torrente sanguíneo lo mismo, para que tenga la correcta oxigenación, tiene que tener la mayor cantidad de agua posible. Entonces vemos cómo en nuestro cuerpo nos exige un nivel, ¿sí?, de consumo de agua diario para poder funcionar de la mejor manera, de manera óptima. Y así como nuestro cuerpo nos exige el consumo, la ingesta de agua, ¿sí? El agua es vida, no podemos sustituirla. Así también nuestro espíritu nos pide el agua espiritual, ¿sí?, el agua viva. Así como es vital para el cuerpo el agua material, así lo es para nosotros la palabra de nuestro Dios, ¿sí?, el agua viva que solo podemos encontrar en su palabra.
Vamos a reflexionar ahora sobre esa agua viva, mis hermanas, sobre esa agua viva de la que nos habla la palabra de nuestro Dios. Les pido que vayamos en sus escrituras al libro del profeta Jeremías, en su capítulo número 2. Dice el profeta Jeremías en el capítulo 2, en su versículo 13. Muy triste leer esta parte de la escritura, pero es para nuestra enseñanza. Dice así: espantaos cielos sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Dejáronme a mí, fuente de agua viva, por cavar para sí cisternas, cisternas rotas, que no detienen aguas. Dice nuestro Dios: me dejaron a mí, fuente de agua viva, para cavar para sí cisternas rotas que no contienen agua. Sabemos que el agua viva es aquella agua que corre, aquella agua que emana, que brota, mientras que el agua que se detiene, el agua que se contiene, en este caso del ejemplo, dice una cisterna, comienza a deteriorarse. El pueblo de Israel desprecia la provisión de nuestro Padre Celestial, lo abandona y empieza a cavar para sí, dice, cisternas rotas, empieza a buscar su propia provisión, empieza a querer satisfacer su propia vida, su propia necesidad, con un agua que, como lo decíamos hace un momento, se corrompe, porque no tiene esa corriente que tiene el agua viva, ¿sí? Les pido que vayamos ahora al versículo de este mismo capítulo, vamos al versículo 17. Y si lo anterior fue triste, esto es aún más triste. Dice nuestro Padre Celestial: ¿no te acarreó esto dejar a Jehová tu Dios, cuando te hacía andar por camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto, para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria, para que bebas agua del río? Tu maldad te castigará, y tu apartamiento te condenará. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es tu dejar a Jehová tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. El pueblo se equivoca, el pueblo rompe el pacto, el pueblo comete una cantidad indecible de atrocidades, eh, de pecado, de idolatría, ¿sí? Y le dice el Señor: ¿qué tienes tú que ir a beber del Nilo? ¿Por qué tienes que satisfacerte, sí, en tierra extranjera, con dioses extranjeros? ¿Por qué tienes tú que hacer lo mismo con Asiria? Y es una tragedia, decíamos, lo que estamos leyendo aquí. Y es para que nosotros aprendamos de este error, ¿sí? De este error que comete el pueblo, para que nosotros no caigamos en esta misma falta. Quisiera que viéramos otro texto más del profeta Jeremías también. Les pido que vayamos al capítulo 17 del profeta Jeremías. Vamos al versículo número 13. Es igual de triste y de lamentable lo que hemos de leer ahora. Dice: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que de mí se apartan serán escritos en el polvo, porque dejaron la vena de aguas vivas a Jehová. Entonces, con la palabra de nuestro Padre Celestial confirmamos una vez más que el apartarnos de Él, el apartarnos de su palabra, es perecer, ¿sí? Es la muerte, es completamente un estado de sequedad. Dice: serán escritos en el polvo porque dejaron la vena de aguas vivas. Nosotros necesitamos de esa agua viva para poder sobrevivir en nuestra vida espiritual. Nosotros necesitamos de la palabra de nuestro Padre Eterno para poder alcanzar la vida eterna. Como ya lo hemos estudiado, el pueblo de Israel se equivoca, rompe el pacto y sufre muchas calamidades, ¿sí? Por un largo tiempo. Tiene que venir nuestro Señor Jesucristo a mostrar la perfecta voluntad de nuestro Padre Eterno, porque el pueblo ya se había equivocado y se había perdido y desviado de lo que nuestro Padre Eterno les había
enseñado e instruido a través de los profetas. Les pido que hoy vayamos al capítulo 4 del Evangelio de Juan y veamos cómo nuestro Señor Jesucristo nos muestra una vez más, ¿sí?, la palabra y la voluntad de nuestro Padre Eterno en un encuentro que tiene con una mujer en Samaria. Les pido que abramos la escritura en el capítulo 4 de Juan y vamos a comenzar a leer desde el versículo 1. Dice así: de manera que como Jesús entendió que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, dejó a Judea y fuese otra vez a Galilea, y era menester que pasase por Samaria. Nos vamos a detener aquí. Dice, era menester que pasase por Samaria. El Señor Jesucristo caminaba muchísimo en todos los lugares que pisó en su ministerio. Él tenía que trasladarse y caminaba distancias muy, muy largas. Nos dice el capítulo 4 de Juan que él estaba en la zona de Judea. Judea es la parte sur, ¿sí? Él tenía que ir a Galilea, como podemos ver está aquí en la parte superior. Y dice la palabra que él era menester que pasara por Samaria. Samaria divide estas dos partes del reino. Y no sabemos con exactitud en qué punto del río Jordán estaba nuestro Señor Jesucristo bautizando, pero presumimos que estaba en cualquiera de estas zonas para tener que trasladarse a Galilea, y dice que era menester pasar por Samaria. Y cuando leemos que es menester, que era necesario, la razón en realidad, mis hermanas, tuvo que haber sido espiritual, tuvo que haber sido una instrucción divina para nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los judíos, para llegar a la zona de Galilea y a la zona norte, prefería rodear por la zona de Perea, ¿sí?, cruzar el río Jordán y volverlo a cruzar, ¿sí?, en la parte superior, en lugar de pisar tierra de Samaria. ¿Por qué era esto? Porque consideraban a los samaritanos paganos, consideraban a los samaritanos como un pueblo gentil, ¿sí? No eran bien vistos los judíos por los samaritanos, ni los samaritanos por los judíos. Entonces leemos aquí que era menester que nuestro Señor Jesucristo pasara por Samaria. Vamos a continuar leyendo y les pido que pongan su atención en la parte del mapa que vemos aquí, Sicar, Siquem y el monte Gerizim en Samaria. Vamos a nuestra narración del capítulo 4 de Juan. Y dice así: vino pues a una ciudad de Samaria que se llama Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a José su hijo. Y estaba ahí la fuente de Jacob, pues Jesús, cansado del camino, podemos entender que tras caminar kilómetros y kilómetros, estaba agotado, se sentó a la fuente y era como la hora sexta. La hora sexta es el mediodía. Dice, y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dice, dame de beber, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Y vamos a hacer una pausa aquí. El reino se divide en dos al morir el rey Salomón. Recordemos que al norte se van 10 tribus y al sur se van 2 tribus. ¿Y qué sucede? Se corrompen, caen en idolatría, caen en toda una serie desafortunada de errores, se apartan de la palabra de nuestro Dios. Y principalmente el reino del norte tuvo reyes por demás alejados de la palabra y de la voluntad de nuestro Padre Eterno. Y podemos corroborar en el capítulo 17 del segundo libro de Reyes que el reino del norte, Israel, cae en manos de los asirios, del imperio asirio. Y lo que sucede es que los asirios, al conquistar cualquier otro pueblo, deportaban a la población importante, se puede decir, o rica de los lugares que conquistaban,
y traían a gentiles, traían a gente de muchos otros pueblos que ellos mismos habían conquistado a que se mezclaran y debilitaran a la cultura local. Y eso fue lo que hicieron con Israel, con el reino de Israel. Entonces, los samaritanos por demás se habían mezclado con muchos otros pueblos, mezclado no solo en la cuestión cultural y social, sino también en el ámbito religioso. Habían perdido la costumbre y la palabra de nuestro Padre Celestial y se habían mezclado con muchas otras creencias que estaban alejadas de la palabra de nuestro Dios. Por eso le dice la mujer a nuestro Señor Jesucristo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se llevan con los samaritanos. Y de inmediato salta la pregunta: ¿cómo lo identifica tan rápidamente? Dos cosas son evidentes por las que lo pudo haber identificado. Una era el acento al hablar, y otra, el vestido, la vestimenta que llevaba nuestro Señor Jesucristo. Presumiblemente pudo haber llevado los flecos y pezuelos que se acostumbraban de acuerdo a la ley mosaica. Entonces era muy evidente el distinguir a un varón judío que a un varón samaritano. Vamos a continuar con la lectura y dice así el versículo número 10. Respondióle Jesús y le dijo: si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú pedirías de él y él te daría agua viva. La mujer le dice: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Vemos que la necesidad de la mujer, sus ojos, su entendimiento, está dirigido a la necesidad material. Dice: ¿de dónde pues tienes el agua? Dice el versículo 12: ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual él bebió y sus hijos y sus ganados? Esta mujer no se considera a sí misma extranjera, no se considera gentil. Ella dice: yo soy hija de Jacob, soy simiente de Jacob. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob?, le dice a nuestro Señor Jesucristo. Y le contesta en el versículo 13: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Qué hermoso. Dice: una fuente que salte para vida eterna. Y la mujer le dice, aún no ha podido comprender, porque le dice: Señor, dame de esta agua para que no tenga sed, ni venga acá a sacarla, ¿sí? Porque era un esfuerzo mayúsculo. El sacar agua y cargar agua no era una cosa menor, ¿sí? Además de que tenían que transportarla de donde vivían hasta del pozo, ¿sí?, hasta su casa, y no sabemos, desconocemos las distancias, pero no es fácil llevar esta tarea todos los días. Le dice nuestro Señor Jesucristo en el verso 16: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Dícele Jesús: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Dícele la mujer: Señor, paréceme que tú eres profeta. Y le hace una pregunta, mis hermanos, que se entiende que una persona con un conocimiento mayor le podría responder. Esta mujer le dice: nuestros padres adoraron en este monte. ¿Recuerdan que lo ubicamos en el mapa, el monte Gerizim? Dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís, vosotros los judíos decís que es en Jerusalén, en el lugar donde es necesario adorar. Y le dice Jesús: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros, se está refiriendo a los samaritanos, adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dícele la mujer: sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo. Cuando Él viniere, nos declarará todas las cosas.
Y aquí nuestro Señor Jesucristo se revela de manera abierta. Yo soy, le dice, que hablo contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaban de que hablaba con mujer. Mas ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Pero dice, se maravillaron de haberlo visto hablar con una mujer. Y esto es porque en la cultura de aquellos tiempos era incorrecto el poder tener una conversación en público con una mujer desconocida, y en este caso aún más por ser samaritana. Dice el versículo 28, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a aquellos hombres, venid, ved un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Si quizás es este el Mesías, sí, si quizás es este el Cristo. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa, mis hermanas, porque hay muchos detalles que podemos, sí, analizar. Podemos ver que la mujer tiene conocimiento de la palabra de Dios en ciertos aspectos. Podemos ver que ella está esperando al Mesías, dice, ha de venir el Cristo. Podemos ver que de alguna manera ella buscaba a nuestro Padre Celestial porque dice, pues nosotros adoramos en Gerizim, ¿sí? Estaba equivocada en los conocimientos de acuerdo a lo que era la ley, porque obviamente se había mezclado y tenían cuestiones alejadas de la voluntad y la palabra de nuestro Dios. Pero dentro de todo su error, había cosas en ella que nos muestran que no era completamente ignorante de la palabra de nuestro Dios. Pero ¿qué está sucediendo aquí? Nuestro Señor Jesucristo dice la palabra que era menester que pasara por Samaria, era menester que llegara a ese pueblo. Dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 15:24, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sin duda, esta mujer, este pueblo, era parte importante de esas ovejas perdidas de la casa de Israel. Les pido que volvamos al relato y dice así, el verso 30, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían el uno al otro si le habría traído alguno de comer, alguien de comer. Díceles Jesús, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Es evidente una vez más que nuestro Señor Jesucristo era obediente en lo absoluto a nuestro Padre eterno. Dice el 35, ¿no decís vosotros, aún hay 4 meses hasta que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad las regiones, porque ya están blancas para la siega. Y aquí hay muchos estudiosos, mis hermanas, que cuentan que la vestidura de los samaritanos en aquel tiempo era blanca, que las vestiduras que ellos usaban eran blancas. También por eso era evidente reconocer a un samaritano y diferenciarlo de un judío, que por eso nuestro Señor Jesucristo hace esta alusión, ¿sí? Comparándolo con los campos, con la siega. Dice, yo veo porque ya están blancos, dice blancas para la siega, estas regiones. Y continúa el texto y dice, en la siega, el que ciega, recibe salario y allega fruto para vida eterna, para que el que siembra también goce y el que ciega. Porque en esto es el dicho verdadero, que uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, que me dijo todo lo que he hecho. Vinieron pues los samaritanos a él, rogáronle que se quedase ahí, y se quedó ahí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ahora vemos por qué era menester que nuestro Señor Jesucristo pasara por Samaria. Dice, nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y 2 días después salió de ahí y fuese a Galilea. Qué bendición
tan grande, mis hermanas. Qué gozo, ¿sí? Sin medida para estos samaritanos el poder haberse encontrado con nuestro Señor Jesucristo. Sí, qué misión tan hermosa de aquella mujer el convertirse en un instrumento de salvación para su pueblo. Cuando esta mujer deja su cántaro y dice que va a la ciudad y les dice a los hombres de la ciudad: venid, ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, si quizás es este el Cristo. Vemos cómo dejó ahí en el pozo su necesidad material. Ella dejó en ese lugar su sed física, ¿sí? Para poder compartir con los demás esa agua viva que le estaba dando nuestro Señor Jesucristo. Ese conocimiento de la palabra, esa esperanza, ¿sí? Por eso les dice: si quizá es este el Cristo, vengan y vean por ustedes mismos. Y eso hicieron todos esos varones, fueron, lo escucharon, creyeron en él. Y no solo eso, ¿sí? Podemos entender que fue tanta su sed que le ruegan a nuestro Señor Jesucristo que se quede ahí. Y él acepta quedarse ahí 2 días más. Fue hasta ese momento, con esa convivencia, con ese tiempo que tienen con nuestro Señor Jesucristo, que pueden entender que Él es nuestro don de Dios, que Él es el don de nuestro Padre Eterno para con nosotros, es el regalo para la humanidad. Por eso dice en Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En ese momento entiende la mujer, junto con los demás samaritanos. Ese es el don de Dios del que hablamos nuestro Señor Jesucristo, versículos más anteriores, ¿sí? Es ese don, esa gracia que solo nuestro Padre Eterno nos puede dar, ¿sí? El regalo de la vida a través de nuestro Señor Jesucristo. Esa vida eterna que solo podemos obtener por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su sacrificio, por medio de su sangre. Esa vida eterna, esa agua viva de la que habla la palabra de nuestro Dios, esa agua viva que la mujer samaritana pudo tomar, pudo experimentar, ¿sí? Y que fue no solo para ella, sino para todos aquellos que la escucharon y que creyeron y que se acercaron también a conocer y a escuchar a nuestro Señor Jesucristo. Pudo aplacar su sed espiritual, pudo aplacar su sed de manera permanente, de manera contundente, ¿sí? No solo nuestro Señor Jesucristo dice que se quedó ahí 2 días. Más adelante en el libro de los Hechos, los apóstoles vuelven a visitar Samaria, vuelven a predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo y sin duda germinó esa semilla que se había sembrado y pudo llevar fruto y mucho fruto para honra y gloria de nuestro Dios. En hebreo, mis hermanas, Siquem significa hombro, significa espalda, en el aspecto de ofrecer refugio, de ofrecer apoyo. Y lo podemos entender porque nuestro Señor Jesucristo dice que estaba fatigado y que tenía que parar junto con sus discípulos en el área del pozo para tomar fuerzas para alimentarse. Entonces, no es coincidencia el que esto haya sido así, y no lo es porque así como nuestro Señor Jesucristo estaba fatigado del camino y necesitaba parar ahí, que ya vimos que era menester, que era necesario por una orden divina, espiritual, que hiciera esa parada en Samaria. Yo creo que también esa mujer, junto con todos los demás samaritanos que creyeron en nuestro Señor Jesucristo, también estaban cansados, también estaban sedientos y necesitaban esa agua viva que solo nuestro Señor Jesucristo podía darles. Recordemos que se habían mezclado, que su conocimiento religioso estaba confundido, ¿sí? Tenía muchas cuestiones que no estaban de acuerdo a la voluntad de Dios, pero lo que sí vemos es que tenían una sed porque viniera nuestro Señor Jesucristo, tenían una sed porque viniera el enviado, el Mesías, y cuando lo tuvieron, le rogaron que se quedara 2 días más al menos. Eso, mis hermanas, nos tiene que hacer reflexionar sobre esos poblados donde nuestro Señor Jesucristo llegó y fue despreciado, esas tierras, esos lugares que Él visitó, donde no fue bien recibido, donde fue rechazado. Los samaritanos tuvieron en su corazón el aceptar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo y les fue remunerado y les fue de bendición para toda la vida que tuvieron, y no solo para ellos, sino para quienes ellos también compartieron y pudieron hacer que esa palabra y esa semilla germinara en su corazón. Eso es lo que
Nuestro Señor Jesucristo les dice también a los apóstoles, mirad los campos y ved que están listos para la siega. Había que sembrar, sí, y nuestro Señor Jesucristo fue ahí a asegurarse de sembrar. Sin duda, Samaria, los samaritanos tenían sed de amor, sed de la palabra de nuestro Padre Eterno, sed del agua viva, sed de la esperanza. Y eso fue nuestro Señor Jesucristo a asegurarse que hubiera en esa región, en esa parada que dice el versículo, era menester que Él pasara por Samaria. Les pido, mis hermanas, que vayamos ahora al versículo 37 y 38 del capítulo 7 del Evangelio de Juan. Y vamos a ver qué dice nuestro Señor Jesucristo. Dice, mas en el postrer día grande de la fiesta de los tabernáculos, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no estaba aún glorificado. Recordemos que el Espíritu Santo desciende al 50º día, el día de Pentecostés. Pero dice en el versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Nuestro Señor Jesucristo lo deja en claro cuando dice, como dice la Escritura, el que cree en mí, como dice la Escritura, no como crea tal o cual persona o interprete la palabra de nuestro Dios, sino como dice la Escritura, de acuerdo a la voluntad de Dios, dice nuestro Señor Jesucristo, el que cree en mí, de esa manera, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y sabemos que el agua viva es la palabra de nuestro Dios, esa agua viva que corre para vida eterna, esa esperanza de vida que solo podemos tener a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir la voluntad de nuestro Padre eterno, vino a darnos vida y vida en abundancia, vino a llenarnos de esa agua viva que solo puede Él darnos, porque Él es nuestro camino a nuestro Padre celestial. También en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 38, nuestro Señor Jesucristo dice, porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, más la voluntad del que me envió. Entonces, sabemos perfectamente que en la voluntad de nuestro Padre eterno, sí, estaba el que nuestro Señor Jesucristo viniera a mostrarnos esa agua viva, a llenarnos de esa agua viva, a llenarnos de la palabra de nuestro Padre eterno, a lavarnos con su sangre y a podernos dar la esperanza de vida eterna. Antes de concluir, mis hermanas, les voy a pedir que vayamos, por favor, a la segunda carta del apóstol Pedro. Les pido que vayamos al capítulo 2 de la segunda carta del apóstol Pedro, al versículo 9. Vamos a empezar a leer. Dice así, sabe el Señor librar de tentación a los píos y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio, principalmente aquellos que siguen la carne, que andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian la potestad, atrevidos, contumaces, que no temen decir mal de las potestades superiores, como quiera que los mismos ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Mas estos, diciendo mal de las cosas que no entienden, como bestias brutas que naturalmente son hechas para presa y destrucción, perecerán en su perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que reputan por delicia poder gozar de deleites cada día. Estos son suciedades y manchas, los cuales, comiendo con vosotros juntamente, se recrean en sus errores. Teniendo los ojos llenos de adulterio, no saben cesar de pecar, cebando las almas inconstantes, teniendo el corazón ejercitado en codicias, siendo hijos de maldición. ¿Por qué estamos leyendo todo esto, mis hermanas? Porque está describiendo a personas que viven en el error, alejados de la voluntad y de la palabra de nuestro Padre Santo. Y dice así el 15, que han dejado el camino derecho, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Bosor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Una muda bestia de carga, hablando en voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Y esto es el versículo en el que quería que nos centráramos. Estos son fuentes sin aguas. Esa gente de la que está describiendo anteriormente el apóstol Pedro, esa gente, esos profetas, dice, son fuentes sin agua, ¿sí?
Son fuentes que no tienen la palabra de Dios, por eso son fuentes sin agua. No tienen el agua viva, no tienen la palabra de Dios. Nubes traídas de torbellino de viento, para los cuales está guardada la oscuridad de las tinieblas para siempre. Muchos cayeron ante las mentiras del profeta Balaam. Muchos creyeron y se perdieron juntamente con él por su desobediencia, por su mentira, ¿sí? Y no solo él, hubo muchos otros profetas que se desviaron de la voluntad y de la palabra de nuestro Dios. Por eso dice, son fuentes sin agua, porque no llevaban el agua viva, no llevaban la palabra de nuestro Padre Celestial. Cuando nuestro Señor Jesucristo es tentado por el enemigo, Él le dice en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así, mis hermanas, no podemos llamarle alimento a cualquier pan, solo a la palabra de Dios. No podemos llamarle agua viva a cualquier agua, solo a la palabra de nuestro Dios. Esa es agua viva, esa es el agua que nosotras necesitamos, que fluya en nuestro ser, que fluya en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, en nuestra mente, en nuestra voluntad, para que podamos ser esa fuente de la que hablaba nuestro Señor Jesucristo. Sí, que podamos llevar a otros de esa agua viva, de esa agua que solo Él nos puede dar, que solo nos puede llenar de su palabra en nuestro ser, para poder compartirla con aquellos que no tienen ese gozo, que aún no conocen de esa palabra, de esa agua viva. Sí, esa es nuestra misión, ese es nuestro deber ahora que nosotros hemos conocido y que gracias a la misericordia de nuestro Padre Eterno hemos podido aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Para concluir, mis hermanas, les suplico que vayamos una vez más al capítulo 4 del Evangelio de Juan y leamos el versículo número 14. Dice así: nuestro Señor Jesucristo, el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y ese es el deseo de mi corazón, mis hermanas, que el agua viva que nos promete aquí nuestro Señor Jesucristo siempre fluya y salte para vida eterna en el corazón de cada una de ustedes, en el corazón de cada una de nosotras, y que podamos compartirlo con todo aquel que no lo tiene aún. Les pido que cerremos nuestros ojos y oremos una vez más. Eterno Padre Santo, Dios Todopoderoso, te agradecemos infinitamente el que nos permitas poder escudriñar tu palabra, el que nos permitas poder reflexionar, Señor, sobre la vital importancia del agua viva, de tu palabra, Padre Eterno, de lo importante que es el haberla recibido y el poder compartirla con aquellos que no la han experimentado en su vida. Permítenos, Padre Santo, poder siempre estar dispuestas a compartir de esta agua viva que tú nos das, a compartir de esta agua viva que fluye en nuestro ser, y que te suplicamos que por ningún motivo permitas que se seque esta fuente, Padre Santo. No permitas que jamás nos alejemos de ti, de tu palabra, de tu voluntad. Permite, Padre Eterno, que como esa mujer samaritana también seamos instrumentos tuyos para llevar tu palabra a todo aquel que aún no te conoce. Gracias te damos una vez más por tu misericordia, por tu perdón, Padre Santo, por tu infinita bondad, por tu infinita fidelidad. Gracias te damos, Padre Santo, y te suplicamos el perdón de nuestras faltas, en el precioso y dulce nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro único y suficiente Salvador, nuestro Señor Jesucristo, a quien amamos con todo nuestro corazón. Amén. Que nuestro Padre Eterno les bendiga, mis hermanas, y confío podamos tener la bendición de saludarnos muy pronto. Paz a ustedes.